Muy buenos días para todos. Mi nombre es Oscar Horacio Rodríguez Quintero. Soy estudiante de la Universidad Industrial de Santander, UIS, y en esta ocasión les voy a presentar una explicación de forma didáctica acerca de la modulación digital paso-banda. Este video se hace con el fin de complementar la información teórica presente en cualquier documento sobre este tema. Iniciaremos hablando de la modulación ASK. Eh, las siglas de ASK nos traducen lo siguiente: modulación de amplitud por desplazamiento. De esta modulación abordaremos los siguientes aspectos: la modulación ASK on-off y la modulación ASK tradicional. La modulación ASK on-off lo que nos muestra es lo siguiente: cuando queremos transmitir datos y deseamos aplicar esta modulación, lo que veremos será una señal senoidal portadora de determinada frecuencia que aparecerá cada vez que se transmita un 1 y un 0 cada vez que se transmita un -1. Lo que es bastante práctico. Entonces lo que podremos ver es: ¿hay o no hay señal en la parte receptora? Observemos ahora cómo se vería la onda mediante la utilización de Simulink. Aquí he creado una plataforma de prueba donde podremos observar el comportamiento de mi señal. Lo que estamos viendo en este osciloscopio por el canal número 1 es una secuencia de datos que se está transmitiendo, los cuales van a oscilar entre 1 y -1. Y en el canal número 2 es la forma que tomará nuestra señal ASK on-off. Como podemos ver, cuando se transmite un 1 positivo, nuestra señal envía una señal senoidal. Cuando se transmite un -1, nuestra señal envía un 0. Efectivamente, estamos viendo el comportamiento de nuestra señal ASK on-off. Podemos notar que en esta parte hay señal para mi 1, en esta parte ya no habrá señal para mi -1. Ahora, ya presentada nuestra señal modulada ASK o nuestra modulación ASK on-off, lo siguiente será presentar nuestra señal ASK tradicional. En esta modulación, cada vez que aparezca un 1, nuestra portadora se modulará presentándose con una amplitud que para el caso de nuestra simulación va a ser 1, y cada vez que aparezca un -1, nuestra portadora lo que hará es disminuir su amplitud, pero sin llegar a 0. Entonces lo que vamos a ver es una señal senoidal que se va a modular en amplitud. Vamos a mirar ahora cómo se comportará la onda utilizando nuestro simulador. Al igual que en nuestra señal ASK on-off, tenemos por el canal 1 nuestra señal de datos, la cual contiene valores de -1 y -1 de forma aleatoria, y por nuestro canal 2 la señal ASK tradicional. Vemos que para cada uno que se transmite, nuestra modulación lo que envía es una señal
senoidal con cierta amplitud, y cada vez que aparece un -1, nuestra señal toma esa senoidal y le disminuye la amplitud. La frecuencia permanece la misma, pero la amplitud sí va a disminuir. Ya presentadas nuestra modulación ASK, ahora vamos a hablar de la modulación FSK. Esta modulación lo que traduce es modulación por desplazamiento de frecuencia. ¿Y qué significa todo esto? Entonces, lo que significa es que vamos a usar dos señales senoidales de diferente frecuencia. Una simbolizará un 1 a transmitir y la otra simbolizará el -1. Entonces tomamos las dos señales sinusoidales y se van ubicando una señal dependiendo el tipo de dato que se transmite. Para tener mayor claridad, pues vamos a mirar nuestro simulador, y aquí tengo una plataformita de prueba que nos permitirá eh, observar este comportamiento. Acá ya podemos observar nuevamente que por el canal 1 tenemos los datos transmitidos, y por el canal número 2 vamos a observar nuestra señal modulada en FSK. Vemos que para los unos positivos nos va a enviar una señal sinusoidal de una frecuencia, y para los unos negativos nos va a enviar otra señal sinusoidal de diferente frecuencia. Con esto estamos mostrando el comportamiento de la modulación FSK. Ahora vamos a presentar las tres diferentes modulaciones de las que estábamos hablando. En el canal número 1 podemos ver nuestra señal ASK on-off. Notamos que acá hay señal, acá no hay señal para los -1. En el canal número 3 vemos nuestra señal ASK tradicional, en la cual vemos que hay variación en la amplitud, y por nuestro canal número 4 observamos nuestra señal FSK, donde vemos dos senoides de diferente frecuencia. Ahora, ¿qué sería también importante hablar acerca de este tema? ¿Cómo se verán las PSDs o las densidades espectral de potencia de cada una de estas modulaciones? Generé una consola de pruebas y les voy a mostrar cómo se comporta la densidad espectral de potencia de cada una de estas modulaciones. Ahora tenemos lo siguiente: los datos simbolizados por unos y -1 tendrán una PSD o una densidad espectral de potencia que dependerá, primero, la duración del bit, o sea, cuánto tiempo se demora nuestro bit, que es el T sub b. Segundo, va a ser una función sin que pasará por 0 en la rata de bits. Tercero, nuestra señal estará centrada en 0. Entonces, esta va a ser la densidad espectral de potencia que nos genera nuestra señal binaria, la cual va a estar centrada en 0 y será una señal sin. La simulación la paré muy temprano, por lo tanto la señal no tiene la forma pues que normalmente presenta la señal sin. A medida que pase el tiempo irá tomando mejor forma, pero pues por ahora quería presentarla
y es la siguiente. Ahora vamos a hablar de nuestra señal ASK on-off. La densidad espectral de potencia se puede determinar de la siguiente manera. Si nos ponemos a analizar nuestra señal on-off, que sería la que vemos por el canal número 2. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es tomar mi señal binaria, la vamos a multiplicar por mi señal on-off, por mi señal, qué pena, ASK on-off, multiplicamos estas dos señales. Lo que nos dará es que vamos a tener, o sea, lo que va a causar esta señal portadora es que nos va a reflejar nuestra señal SYNC. Luego vamos a tener una señal SYNC en las frecuencias positivas y de igual manera vamos a tener la misma señal SYNC en las frecuencias negativas, y estas dos señales SYNC van a estar centradas en el valor de frecuencia que posee nuestra portadora ASK on-off. Esta será la densidad espectral de potencia que tiene nuestra señal. Acá la podemos ver que se ha reflejado. Entonces, ¿qué hizo nuestra portadora? Lo que hizo fue reflejar mi señal SYNC en nuestro eje de frecuencias positivo y nuestro eje de frecuencias negativos, centrándola en el valor de frecuencia de la portadora. Ahora vamos a analizar nuestra tercera señal, que es la señal ASK denominada, o pues, que yo llame tradicional, ya que la otra es on-off. Entonces, esta señal ASK tiene un espectro similar al anterior, pero con la salvedad que la señal nunca desaparece. O sea, en la señal on-off, cada vez que aparece un -1, notamos que mi señal se va a 0, pero en la señal ASK vemos que cada vez que aparece un -1, lo que hace es que disminuye su amplitud. Entonces la señal nunca va a desaparecer, lo que implica en el espectro de frecuencias será que esta señal senoidal, cuya frecuencia es similar o es la misma de nuestra otra señal senoidal portadora, que es esta, se va a expresar esta señal de menor amplitud como una señal delta. Entonces, ¿qué vamos a tener en nuestro espectro? Vamos a tener un delta que va a estar en las frecuencias positivas y en las frecuencias negativas, ubicado en el valor de frecuencia de nuestra portadora, y adicionalmente una señal SYNC que va a estar centrada en ese valor de frecuencia de portadoras para la parte de frecuencias positivas y para la parte de frecuencias negativas. Entonces, ¿qué hacen estas señales senoidales? Lo que hacen es reflejar nuestra señal SYNC. Entonces, vamos a ver el espectro, que sería el siguiente. Entonces, acá vemos que tenemos nuestra señal, el delta, y nuestra señal SYNC ubicada en nuestra frecuencia de portadora. Ahora, nos hace falta hablar de nuestra tercer señal o nuestra tercer modulación, que es nuestra modulación FSK, que nos presenta dos valores de frecuencia de portadora. Entonces, acá tenemos un valor de una frecuencia portadora F1 y acá veremos un valor de frecuencia de portadora F2. La pregunta es, ¿cómo será ese espectro? Entonces, el espectro presenta dos frecuencias de portadora. Entonces, desde luego lo que va a hacer es que va a tomar nuestra densidad espectral de potencia, que se representa con mi señal SYNC, y lo que va a hacer es duplicarla. Entonces, vamos a tener dos señales SYNC centradas, una en la frecuencia de portadora 1
y otra centrada en la frecuencia portadora 2 para las frecuencias positivas, y vamos a tener lo mismo, una señal zinc centrada en el valor de frecuencia de portadora 1 y una señal zinc centrada en el valor de frecuencia de portadora 2 para nuestras señales de frecuencia negativas, como lo vemos acá. Una señal zinc centrada en frecuencia portadora 1 y una señal zinc centrada en frecuencia portadora 2 reflejada las dos. Entonces voy a mostrarles las cuatro señales, cómo se ven las cuatro señales de las cuatro densidades espectrales de potencia de nuestras señales. Entonces la primera es cómo se ve la densidad espectral de potencia de nuestros datos, de nuestra señal binaria. La segunda muestra la modulación ASK on-off. La tercera muestra mi señal ASK tradicional. Y la cuarta muestra mi señal FSK. Entonces, cuatro densidades espectrales, dos con el delta, dos sin delta porque acá es on-off, o sea, cuando mando un -1 la señal desaparece, y mi señal de densidad espectral de potencia de mi señal binaria. Entonces, con esto concluimos esta parte. En el siguiente video hablaremos un poco más acerca de la modulación digital.